¿Qué tal? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Para quienes no me conocen, les doy la más cordial bienvenida a este video que titula Literatura Juvenil. Es importante fomentar la lectura en los adolescentes, en los jóvenes. La etapa de la adolescencia es una de las más oportunas para el desarrollo lector, para que una persona pueda adquirir el hábito, la costumbre de leer. Pues la lectura siempre es importante porque te permite desarrollar diferentes capacidades, habilidades expresivas, comunicativas. Si es que comienzas a leer bastante, haces un hábito, incluso mejoras tus habilidades de expresión, de escritura. La base para poder escribir me parece que es justamente leer, tener el hábito lector, la costumbre de leer. La lectura también te promueve la creatividad, la imaginación, el amor al conocimiento. Y creo que si bien aprendemos a leer a partir de los 6, 7, 8 años, son los primeros pasos en la infancia que uno comienza a leer, aprende a leer el abecedario de un idioma, en este caso el español. También otro de los elementos fundamentales es las vocales del abecedario, y de ahí sí los padres, los representantes, los cuidadores del niño, pues yo diría que son los principales promotores de la lectura. Adicionalmente, claro, pueden haber promotores de la lectura como los mismos maestros, los mismos profesores de ese niño. Entonces, incentivar al niño de 6, 7, 8 años a la lectura también es importante. Incluso más antes, si vamos previo a la educación escolarizada dentro de una institución educativa, los padres de familia, los cuidadores del niño, pueden tener libros en su habitación, pueden tener cuentos infantiles y pues empezarles a leer en las noches, en el día, los fines de semana. Así el niño todavía no entre a la escuela. Y ya estando en la escuela, en la institución escolar, de igual forma, aportarles a leerles cuentos, a que se familiaricen, a tener cerca de ellos cuentos, libros, creo que eso es importante. Y por otro lado, los mismos padres o madres de familia, incluso los mismos profesores, tienen que tener ese hábito de la lectura, porque a través del ejemplo también los niños ven eso y pues comienzan a practicar la lectura. Tener libros en casa, cuentos, creo que es fundamental. Pero ahora nos vamos a centrar en la literatura juvenil. Haremos otro video un poco más específico para incentivar la lectura infantil, aunque las dos están relacionadas. La adolescencia y la juventud es una etapa de transición entre la niñez y la adultez. Entonces, los adolescentes, los que están en la pubertad, incluso la pubertad hablamos previo a la adolescencia, y estos adolescentes, estos jóvenes pueden comenzar a tener ya un hábito de lectura. Sentar las bases en la niñez, pero ya en la adolescencia puedo generar más gusto y placer por la lectura. Yo soy de la idea de que no hay que obligarles demasiado a tener este hábito de la lectura. Por supuesto, incentivarles, presionarles un poco,
pero no ser demasiado exigentes en la literatura. Si es que el niño o el adolescente no tiene ese gusto, esa pasión por la lectura, pues no hay que obligar. Lo que sí podemos hacer como padres, como madres, como cuidadores del niño, como profesores, maestros, es, o familiares incluso, de los niños, podemos incentivarles a la lectura, colocarles libros alrededor, ver los temas de aspectos de su vida que le gusten. Si es un niño que le gusta, qué sé yo, el ciclismo, pues tratar de comprarles libros ligados al ciclismo. Si le gusta el fútbol, pues lo mismo, libros ligados al fútbol o al deporte que le guste, el vóley y el básquet, etcétera. Si le gusta el arte, si le gusta pintar, si le gusta la música, encontrar libros que estén en esa perspectiva de sus gustos, de sus placeres, de sus hobbies, de sus pasatiempos. Entonces, libros que estén en torno a los temas. Si quizás el niño está padeciendo o atravesando una problemática familiar o psicológica, también identificar libros posiblemente de autoayuda, de motivación, ese tipo de cosas, ¿sí? De espiritualidad. Entonces, ver esos intereses extras, aparte de la lectura que tiene el adolescente, para en base a eso, incentivarles buscar libros que estén ligados a eso. Y también hay que decir que si bien la literatura clásica de un libro físico es importante, hoy también tenemos la oportunidad de leerlo, libros o textos en internet, tenemos audiolibros que de pronto también pueden incentivar esa, esa pasión por esa chispa por leer. Y pues en la adolescencia y juventud hay también una suerte de exploración del mundo, de aventura del mundo, también de buscar una propia identidad más autónoma de sus padres, diferente a la infancia. Y pues respecto a la adolescencia hay cambios físicos, psicológicos, neurológicos, neuroquímicos, hormonales, sociales que tiene esta persona. Por lo tanto, en la adolescencia y después en la juventud, pues hay que buscar esos temas que le atraen a los adolescentes. Hoy estamos hablando también de el tema de las relaciones de pareja, el tema de la sexualidad, el tema de buscar deportes, del arte, el tema de incentivar a la autoayuda, a la autonomía, a la autodisciplina, quizás algunos temas de liderazgo, eh, preguntas existenciales y filosóficas que pueden tener los adolescentes sobre la vida, sobre la sexualidad, sobre la amistad, sobre las relaciones sociales, sobre la prevención del consumo de alcohol, de drogas, que son temas que giran en torno a esto. Ahora, esos son algunos de los cambios que tienen los adolescentes y los jóvenes. Sí, adolescentes en mi país, por ejemplo, en el Ecuador, un adolescente legalmente se le identifica entre los 12 y los 17 años y jóvenes entre los 18 y 29 años legalmente. Pero a veces en los países cambian estas normas y pueden haber definiciones legales, jurídicas de la adolescencia y de la juventud, pero también puede haber definiciones psicológicas de acuerdo a sus cambios de personalidad, a sus gustos, a sus relaciones sociales, también hay definiciones respecto a eso. Entonces, si bien la ley nos da una determinada edad para entender qué es un adolescente, qué es un joven, como en el caso ecuatoriano, en otros países puede ser, qué sé yo, de 15 a 25 años un adolescente, y un joven de 25 a 35 años. Va a cambiar el marco jurídico, pero psicológicamente, espiritualmente, biológicamente tiene otras definiciones. Puede que la ley defina a un adolescente de 12 a 17 y sus cambios se den ahí, pero ¿qué pasa si biológicamente su cuerpo cambia de a los 15 hasta los 25? 20, bueno, 25 ya no tanto los cambios de una adolescencia, más sería hasta los 21. Pero biológicamente pueden haber cambios incluso en algunas personas desde los 10 hasta los 21 años, en ese margen. Entonces, por eso es que hay que entender la adolescencia y la juventud desde el punto de vista tanto legal como también psicológico, biológico, etcétera.
Esos son elementos fundamentales. Ya. Aquí tengo una lista de cuatro autores principales que yo me he conectado, ¿sí? Que desde mi experiencia personal, que considero que son importantes. Después vamos a ver otros autores y escritores de literatura juvenil que les podría interesar a ustedes, que yo personalmente no los he profundizado, pero que les conozco, que sé que existen, porque también he sido profesor de lengua y literatura, he sido profesor de estudios sociales y por autodidáctica conozco también autores y libros de literatura y también he investigado. Pero los que en mi vida personalmente he leído, algunos autores han sido Julio Verne, Fernando Sabater, Isabel Allende, Carlos Cuauhtémoc Sánchez. En mi adolescencia, los libros de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, este mexicano escritor de autoayuda juvenil, que quizás no es el gusto de muchos, pero personalmente a mí me gustó en esa época leerlos y quizás les pueda también interesar a otras personas. Carlos Cuauhtémoc Sánchez tiene varios libros como Sangre de Campeón, Un Grito Desesperado, Volar sobre el Pantano, Juventud en Éxtasis uno, Juventud en Éxtasis 2, La Fuerza de Shezid, entre otros. Es un autor de autoayuda que quizás a muchos no les, como les digo, no les interesa, pero que hay disponibilidad en algunas librerías y para mí en esa época yo lo leí, fue importante y después fui encontrando otros libros, por ejemplo, como el mismo Fernando Sabater, que es un filósofo y gran escritor, profesor español de algunas universidades de España. Y en mi adolescencia, o ya en la adolescencia superior, entre los 17 a los 19 años, e incluso en la adultez, he leído algunos libros de Fernando Sabater que son muy introductorios a la lectura desde el punto de vista de la filosofía. Fernando Sabater es un filósofo. No escribe mucho literatura, pero sí ensayos de filosofía. Y por ejemplo, dos libros para mí importantes en esa época fue Política para Amador y Ética para Amador. Este escritor escribió a su hijo adolescente para intentar explicarlo sobre política y sobre ética desde su punto de vista. Entonces, como profesor, como escritor, Amador, su hijo, Amador Sabater, su hijo, a él fue destinado estos dos libros. Y de ahí tiene otros libros también que pueden servir eh, a los adolescentes, a los jóvenes, incluso a los adultos. Es Historia de la Filosofía sin temor ni temblor, Las preguntas de la vida, entre otros libros que tiene Fernando Sabater. Entonces es una introducción a la adolescencia sobre la filosofía. Fernando Sabater es otro autor que para mí fue importante en la adolescencia y de alguna forma también lo leí en la adultez. Y de ahí cuando he sido profesor de lengua y literatura, pues descubrí también a Julio Verne. Leí uno o dos libros de Julio Verne, pero también tiene otros libros. Yo creo que Julio Verne puede ser uno de los más importantes de lo que es literatura juvenil y literatura de ciencia ficción. Ustedes tienen en la pantalla la portada Jules Verne, que se escribe en francés, o Julio Verne en español. Este libro de la Tierra a la Luna, por ejemplo, de la Tierra a la Luna, tiene otro libro Alrededor de la Luna, Viaje al centro de la Tierra, Los hijos del capitán Grant, 20.000 leguas de viaje submarino, La isla misteriosa, etcétera. Creo que este es uno de los clásicos de la literatura juvenil. Yo no lo descubrí mucho en mi adolescencia, no lo leía Julio Verne, más bien ya cuando fui profesor de lengua y literatura en un colegio, ahí sí descubrí, leía a Julio Verne y creo que es uno de los más importantes en lo que tiene que ver con literatura juvenil. De ahí ya en mi adultez y por descubrimiento propio, cuando, mm, bueno, en ese tiempo no era profesor de literatura, me parece, pero descubrí dos libros importantes de Isabel Allende, que es una escritora chilena. Sí, Julio Verne es francés, Isabel Allende es chilena, y Isabel Allende tiene libros para diferentes públicos, principalmente para el público de mujeres y público de adultos. Pero creo que cualquier persona puede leer los libros de Isabel Allende. Y en este caso, ella tiene dos libros que yo los leí y que me parecieron importantes para lo que es literatura juvenil, que es La ciudad de las bestias, es un libro de aventuras, de ecología, de la Amazonía, ¿sí? A lo largo del Amazonas, una aventura de adolescentes respecto a eso.
Entonces, La ciudad de las bestias es un libro muy, muy relevante que yo personalmente lo recomiendo porque lo leí. Cuaderno de Maya también es un libro de como tipo vivencias de de una adolescente, El cuaderno de Maya. Son dos libros de Isabel Allende que hablan de literatura juvenil, que pueden ser interesantes. Ya lo pueden leer eh, adolescentes de quizás de 12, 13, 14 años, estos dos libros. Pero como les digo, de todos ellos, yo creería que el que más oportuno es, especialmente a quienes disfrutan de la aventura y la ciencia ficción, y un clásico de la literatura juvenil es Julio Verne, que son libros de fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, pero más fines del siglo XIX. Y tiene muchos libros sobre ciencia ficción. Ya, esto en cuanto a una introducción y mi vivencia como adolescente, como profesor de adolescentes y como autodidacta de la literatura. Pero de ahí vamos a ver otros autores también de literatura que son importantes. Bueno, ya hablamos de Julio Verne del francés, pero aquí tenemos a otros autores. Tenemos a J.R.R. Tolkien, que tiene muchos libros de fantasía, de mitología nórdica, de mitología europea. Escribió El Señor de los Anillos, que después se, se transformó en películas que muy reconocidas a nivel internacional. Entonces es un escritor muy importante, J.R.R. Tolkien. De ahí tenemos a J.K. Rowling, que escribió toda la colección de Harry Potter y es una de las literaturas internacionales mediáticas más reconocidas a nivel de muchos países. Harry Potter, toda la colección de Harry Potter, que son libros eh, que han tenido una relevancia internacional, los libros de Harry Potter y que también se transformaron en películas, ¿no? J.K. Rowling, todo un mundo de fantasía, de magia, de mitología europea, los libros de Rowling. Ya hablamos de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, este mexicano que escribe para adolescentes sobre autoayuda, de motivación. De ahí tenemos a Fernando Sabater, el español que ya hablamos también sobre ética para amador, política para amador, historia de la filosofía. Sí, este filósofo ensayista muy relevante, Fernando Sabater. De ahí tenemos también a Carlos Ruiz Zafón, que es un español que murió hace poco. Sus libros en los últimos 20 o 30 años han tenido auge. Escribe para el público adulto, pero tiene algunos libros también sobre, digamos, de literatura juvenil, para adolescentes, para jóvenes. Entonces es importante algunos de los libros de Carlos Ruiz Zafón en lo que es literatura adolescente. Isabel Allende, también ya hablé sobre ella, los dos libros que son importantes de esta escritora chilena para literatura juvenil. De ahí tenemos a Matt Oldfield y su hermano, que escriben algunas biografías y libros sobre futbolistas importantes. Entonces, adolescentes que les gusta el fútbol, que les gusta el deporte, pues leerlo, la colección de libros de Matt Oldfield sobre biografías de futbolistas creo que es importante también, conocer la vida de muchos futbolistas reconocidos a nivel internacional. Unos libros de Tom Butler Bowdon, este escritor británico europeo, son muy importantes sus libros y tiene, por ejemplo, si bien pueden ser más para adultos, yo creo que sí rescato algunos de sus libros. 50 clásicos de la autoayuda. 50 clásicos de la autoayuda es un resumen de libros, de 50 libros de autoayuda que son clásicos. Entonces también les puede servir ya para los adolescentes pasados los 15 años quizá. Es un libro un poco más para adultos, pero pasados los adolescentes de 15 años, 16 años, creo que estos libros pueden ser de mucha utilidad. Es un resumen de 50 clásicos de autoayuda y biografías de sus autores. También tiene 50 clásicos de espiritualidad, 50 clásicos espirituales, 50 clásicos espirituales de Tom Butler Bowdon, este escritor británico que asimismo compila
50 libros y las biografías de esos autores, de estos libros, 50 clásicos espirituales. De ahí tiene otro libro, 50 clásicos de la psicología. 50 clásicos de la psicología que puede ser de mucha utilidad para adolescentes, especialmente de 15 años para adelante, pero puede haber, hay algún adolescente que le guste, que sea de 12, 13 años, 14 años. Pero creo que desde 15 años en adelante leerlo a Tom Butler Boudon, y para los jóvenes de 20, 25, 30 años y para adultos incluso, estos libros de Tom Butler Boudon, que es un escritor británico de la serie 50 clásicos, la serie 50 clásicos. Tenemos a Yolanda Ramírez Mitchell, que la pueden buscar en YouTube. Ella es una especialista en historia de la literatura infantil y juvenil. Les puede servir a profesores, especialmente conocer sobre la historia de la literatura juvenil. Profesores, maestros de literatura, creo que seguir las conferencias del canal de YouTube y las charlas de Yolanda Ramírez Mitchell, esta mexicana, creo que es importante, que es una especialista en este tipo de literatura, en mitología europea, en mitología en general, en psicología junguiana. Creo que es importante seguir las conferencias, charlas y entrevistas a Yolanda Ramírez Mitchell. Tenemos una ecuatoriana, Edna Iturralde, de mi país, del Ecuador. Es una escritora muy importante, reconocida. Pueden buscarla en YouTube, tiene le hacen algunas entrevistas a ella y tiene algunas charlas sobre literatura y literatura juvenil. De ahí tenemos a tres youtubers divulgadoras de lo que es la literatura en general, y dentro de sus canales pueden buscar sobre literatura infantil, literatura juvenil, libros que les recomiendan sobre este segmento importante de la población, como es los adolescentes y los jóvenes. Tenemos a tres youtubers, pueden buscarles en sus canales de YouTube. Claudia Ramírez Lomeli, Valentina Traba y Diana Santamaría. Las tres son youtubers que divulgan lo que es la literatura en general, pero también lo que es literatura juvenil. Entonces, les puede ser de mucha utilidad entrar a sus canales de YouTube. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con este tema. Hay mucho por hablar de la literatura adolescente, de la literatura juvenil. Hay muchísimos más autores, pero no les quiero llenar con tanta información. Creo que este es un primer acercamiento a lo que es la literatura juvenil. Podríamos hablar muchísimo. Y aquí les he hablado desde mi experiencia como lector, también un poco como escritor. Tengo también escritos de cuentos cortos en mi blog, en mis blogs, Blogspot, me pueden buscar como Elvis Orellana, tengo algunos escritos, también escribo. Más he escrito ensayo antes que cuentos, pero sí tengo unos pocos cuentos y literatura que he escrito. Mi género literario de práctica ha sido tradicionalmente el ensayo de opinión, el ensayo periodístico y el ensayo académico, que ya hablaremos sobre ese tema, pero creo que con esta experiencia y los libros que he leído en mi adolescencia, cuando he sido profesor, de autores que se conoce por los medios de comunicación, por mis investigaciones, eh, youtubers que he visto, canales de YouTube que he seguido sobre literatura juvenil, creo que les puede servir esto a adolescentes, a jóvenes, a estudiantes, a padres o representantes de familia, a profesores y gente que disfruta de la literatura. Si ustedes también visitan mi canal de YouTube como Elvis Orellana Espinosa, ahí tengo algunas entrevistas sobre la importancia de la lectura, sobre literatura, sobre libros. Pueden buscarme en mi canal de YouTube, coloquen en el buscador Elvis Orellana Espinosa libros, Elvis Orellana Espinosa literatura, Elvis Orellana Espinosa entrevistas sobre libros, sobre lectura. Entonces ahí tienen ustedes otro material complementario en el caso de que quieran profundizar en algunos elementos. Hasta aquí lo que es este tema de literatura juvenil. Con esto me despido. Espero que hayan aprendido y que sigan profundizando, porque lo más importante que nos enseña la literatura es a ser autodidactas. Cuídense mucho, su servidor Elvis Orellana Espinosa. Pasen bien, chao, chao.